Entonces acá igualmente vamos a ver pues las patologías, empezamos primero con las patologías congénitas. Es muy frecuente, realmente lo veo mucho yo de manera incidental. En el instituto, entonces siempre vamos a empezar primero, como hemos visto en todos los capítulos, las malformaciones congénitas, los procesos infecciosos, en este caso pues las infecciones urinarias, que es bastante frecuente, sobre todo más en pacientes mujeres. Los trastornos vasculares lo vamos a ver muy bien con el intervencionismo. Y realmente lo que más se solicita en todo el mundo son las neuropatías obstructivas, ¿no? Que pueden ser por múltiples casos. En nuestro caso, en nuestro país, los más frecuentes son las diálisis renal, como he visto ahora en el hospital, ¿no? 3 casos de patología obstructiva. Y también las neoplasias realmente son muy silentes. ¿Por qué pensarán que las neoplasias son muy silentes en patología renal? Porque el otro riñón lo compensa. Por eso que realmente por eso que siempre le digo a su mamá ya de mandarle a partir de los 40 años de su ecografía, ¿no? Porque realmente es mejor hacer los diagnósticos más precoces que cuando el cáncer está avanzado. Entonces, de las malformaciones congénitas, la más frecuente tenemos realmente es las ectopías, ¿no? Las ectopías que pueden ser directas o también cruzadas. La que más se localiza son en la región pélvica. Generalmente uno dice está en posición ortotópica. Ortotópica significa que está en la posición normal. Ectopía significa que ya no está en su posición normal. Entonces, lo más frecuente no olviden está en la región pélvica o en la región lumbar. Luego tenemos en ese orden los riñones de herradura y los quistes renales. Por no decir que lo más frecuente en esta parte son los quistes, ¿no? Que pueden ser únicos o múltiples. Las agenesias no son tan frecuentes. He visto casos que pacientes se dan cuenta de que tienen un solo riñón a los 40, 50 años, que vienen por otra causa y saben que solamente tienen un solo riñón. Entonces acá tienen ustedes, miren, si ustedes miran bien, solamente conociendo, como ya les dije, con el incremento de la densidad, van a ver acá por ejemplo un riñón P. La flecha, miren acá. Si ustedes, por eso les dije un signo en la radiografía simple, ¿cuál era? El incremento de la densidad. El incremento de la densidad. ¿Los otros cuáles eran? Las calcificaciones, la presencia de gas y la dilatación. Más tampoco ya no puedo ver con la radiografía simple. Pero miren cómo si yo tengo un ojo, pero no solamente tener un ojo, sino también tener el fundamento teórico. Mientras ustedes tengan más el fundamento teórico, van a poder mirar mejor. Cuando ustedes están enamorando, tienen mejor fundamento teórico, por lo menos me da la chica, ¿no? Lo van siguiendo, algo así parecido. Entonces, algo parecido. Entonces, mientras ustedes tengan más fundamento teórico, van a ver mejor. Obvio que hay alumnos y residentes que también yo formo residentes, obvio que tienen algunos tienen más habilidades, ¿no? No sé, yo siempre digo, no tan que digamos que tienes que ser un buen alumno para ser un buen radiólogo, tienes otras competencias, pero si tú le agregas esos fundamentos teóricos, realmente tienes un top, ¿no? Un top, así le digo. Entonces acá lo que ustedes están viendo es un incremento. ¿Con qué lo confirmo? Con la tomografía. ¿Qué fase sería esta tomográfica? Córtico-medu. Estoy viendo la cortical, ya le dije, la cortical. ¿Este es en qué proyección? ¿En qué corte, disculpen? Coronaria. Acá ustedes están viendo en otro corte, ¿qué corte es? Sagital. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la pelvis. ¿Por qué? Porque la pelvis, acá no se ve muy bien la crestillaca. La crestillaca para mí es mi reparo para decir para arriba el abdomen y para abajo la pelvis. Ustedes palpen su crestillaca. Y si ustedes se dan cuenta, está, porque miren acá, este es L5, ¿no? Este es L5. Este sea las actas, ¿no? L5, L4, L3, ¿no? La próxima semana vamos a hacer columna y vamos a ubicarnos mejor. Pero está en la localización pélvica. Hago la reconstrucción de las imágenes y defino, miren que está en la pelvis. ¿Se acuerdan que le dije? Acá está la crestillaca, ¿ven? Está en la región pélvica, ¿no? Tiene su gretel que es pequeñito, se ve, mete la vejiga. Y esta es una reconstrucción. Todas estas son reconstrucciones volumétricas. Acá estoy reconstruyendo no solamente el parénquima renal, sino también la parte ósea para poder ver dónde está localizado. Y ahora ahí sí confirmo que está en la operación pélvica.
Este es L5, L5, acá están todas las sacras, acá están los alerones sacros. Y también puedo hacer solamente de la parte parenquimal y ureteriana. Esta es una reconstrucción. Y defino que está, miren acá, y también puedo ver indirectamente valorar la función, por el tamaño, ¿no? Por la presencia de cómo está la cortical. ¿Se acuerdan del eje cortical, no? La cortical puede estar más adelgazada. Entonces defino muy bien que este riñón pues, es un ectópico de localización pélvico en el lado derecho. El riñón de herradura siempre lo veo, por ahí lo voy a tomar en el examen. Esta pregunta es lo bueno de venir a la práctica, a la teoría, porque le digo las fijas. Miren, esta es una radiografía inspectoria que ya lo vimos, un paciente que tiene, miren, se ha sometido a procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo se decía esto de acá? Metal. Son grapas quirúrgicas. Ahora ya se utiliza, ya no, casi muy poco se sutura, todo es grapas quirúrgicas, y va suturando, ¿no? Miren, todo el recorrido. Y este es un famoso riñón en herradura, la clásica riñón en herradura, por la radiografía inspectoria. Están fusionados, pues una patología congénita de fusión. Lo más frecuente, la fusión, más del 90% se fusiona en los polos inferiores. Y si ustedes se dan cuenta, la pelvis no está dirigida hacia adentro, sino está dirigida hacia afuera. Por eso también está rotada, ¿no? Entonces, miren acá, ya en la tomografía, que es el gol estándar para ver riñón de herradura. Miren qué bonito, miren cómo está en contacto. ¿Con qué músculo tiene este músculo? Los psoas, muy bien, está en contacto con los psoas. Miren cómo abraza, ¿qué estructura está acá? La aorta, no. La vena cava inferior. Estas son ya, ¿qué son? Las ilíacas que ya se dividieron, ¿no? Pero está un poco desplazado. Pero cómo lo abraza, como un osito de peluche, ¿no? Acá, ¿qué está abrazando? Tanto el polo y los polos inferiores. Miren cómo están fusionados, ¿no? Y este riñón definitivamente, ya si ustedes se dan cuenta, tiene poca médula. O sea, que definitivamente tienen también, como ustedes, problemas de la función, indirectamente. Por eso miren la función de los polos en los polos inferiores. Luego pasamos a las enfermedades quísticas renales, ¿no? Algunos lo consideran no congénitos, por eso que les hablaba que las otras son la herradura y las localizaciones. Por eso les pongo siempre nos piden a nosotros miren, todo el desarrollo de al menos del curso, no he leído su sílabo de los demás cursos, pero está, si ustedes revisan el banco, más que el banco, ¿cómo se llama el término correcto? ¿Ah? ¿Qué repositorio? Repositorio no. Algo así como el catálogo de todo lo que ustedes tienen que estudiar para poder dar el examen del ENAM, ¿no? El balotario, se puede decir, ¿no? Entonces, todo está relacionado a lo que nosotros desarrollamos a ese balotario. Por eso que pongan atención porque les va a ser muy útil. Entonces, los quistes simples se puede decir que es la patología más frecuente que no vamos a encontrar en patología renal. Ya no subimos los quistes, pero pregunta de examen de resultado del quiste renal. Vamos a ver lo obvio que puede determinar lo que es menos frecuente, la enfermedad poliquística renal. ¿Y cómo lo vamos a ver un quiste? Que sencillamente lo podemos ver muy bien con una ecografía, ¿no? Como una imagen completamente anecoica, ¿no? Hay una clasificación de los quistes que es la clasificación de Bosniak, ¿no? Clasificación 1, 2, 3, 4. La 4 es un quiste ya complejo que tiene septos, creo que por ahí tengo una imagen que tiene septos internos. Pero un quiste simple, lo que pregunta que le va a tomar en el examen un quiste mínimo, porque tiene que saberlo, porque es más frecuente, ¿no? C de quiste está en inglés, ¿no? La imagen anecoica, sus paredes, como ven ustedes, son finas, ¿no? Ligeramente hiperecoicas. ¿Cómo se llama este signo? ¿Qué refuerzo? ¿Qué tipo de refuerzo? Yo les he dicho, el refuerzo acústico poste, porque vamos a ver más adelante la sombra acústica, pero el refuerzo acústico lo visualizamos hiperecogénico. ¿Por qué? Por pasan los ecos, porque es agua, y me da ese tipo de, cuando ven ustedes estructuras de contenido líquido y de moderado tamaño, siempre vamos a tener esta sombra acústica. Por eso viene la pared fina, repasando nuevamente, hiperecoica, la lesión completamente anecoica, ¿no? Su ecogenicidad no viene completamente, no hay septos acá, ¿no? Y el refuerzo acústico, miren los 4 signos que tienen que ser. ¿Cómo lo vemos nosotros en la tomografía? Bien fácil, ¿no? Miren, ¿qué fase está?
córtico medular, muy bien. Y miren cómo tiene dos quistes, en el lado izquierdo más pequeñito y en el lado derecho más grande. Entonces igual como ven ustedes, los bordes regulares, la más hipodensa y hipodensa, porque siempre les he dicho, comparen con quién, por los músculos. El músculo es isodenso. Y si ustedes se dan cuenta, es menor su densidad. La ventaja de la tomografía también que lo puedo medir, y las unidades Hansen, como es líquido, realmente tiene menos de 10 unidades Hansen. Entonces con eso concluyo que es líquido. Entonces acá miren, acá se ven muy bien los vasos, el hígado. Y el corte, ¿qué corte es este? Coronal. Es el mismo paciente, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, miren, el mismo paciente está en qué fase? Córtico medular. Y miren cómo un quiste no invade, ¿cómo se llama este espacio que les dije? El espacio de Morrison, que es pura grasa, pero acá está cortado porque miren el quiste que es grande, no le invade el hígado, todo este que es el segmento 6, sino que lo comprime, lo deforma, pero no lo invade. Vamos a ver que un tumor maligno lo invade por continuidad. Y la poliquistosis renal, que pueden ser ya, como ven ustedes, múltiples quistes, el tamaño aumenta. ¿Cuánto es el tamaño del riñón? De la mnemotécnica, de 12 a 14 centímetros, como el páncreas, como ¿qué más? Como lo mínimo del hígado, 14. Como también la vena porta, ¿qué más? ¿Se acuerdan de lo que he dicho? Eso no se debe olvidar la regla mnemotécnica. Entonces, como ustedes son múltiples quistes de diferente tamaño, y ya tiene septos, miren, estos septos que ven ustedes, ¿no? Entre quiste y quiste hay septos. Entonces, por ejemplo, esto ya no es un Bosnia 1, esto es un Bosnia 3, ¿no? Y vamos un poco ya a profundizarnos. Las dimensiones, miren, ¿no? De distancia de A, miren, ahí está 145, ¿no? Esto que no lo estamos viendo, pero más o menos está más de 14, ¿sí? Sí, porque esto es 145 milímetros, usted lo transforma a centímetros, me da 14.53 centímetros. Entonces la ventaja también es que poder medir muy bien con las técnicas, ¿no? Y de los procesos infecciosos, que me va a preguntar también en los exámenes, porque esto también es muy frecuente, que siempre vienen los pacientes, es la pielonefritis aguda y la tuberculosis renal, que toda la vida preguntan en los exámenes de la TB renal, porque en nuestro país es muy frecuente la TB renal. Los que están en el hospital 2 de mayo van a haber casos de tuberculosis renal. Entonces, ¿cuáles son los signos que también les preguntan en los exámenes? A mí me va a preguntar, que son los siguientes. ¿Qué técnica de imagen es esta? Una ecografía dimensional en escala X. Entonces, lo primero que van ustedes en una primera aguda es el aumento así como visto en colicistitis, pancreatitis, ¿no? El aumento en la apendicitis. ¿Qué es lo que vamos a ver también? La cápsula, como ustedes ven, perfecto. Miren acá la cápsula, ya no tiene esa apariencia, miren, homogénea, hiperecoica, que se acuerdan que les dije, miren acá cómo va perdiendo, porque el proceso infeccioso, la pus, también va prolongándose acá, ¿no? Y también, ¿qué vamos a ver? La cortical. La cortical, recuerdan que era completamente, ¿qué era? Hipoeco, ahora lo vemos hiperecogénica. ¿Se dan cuenta? Entonces es un buen signo. Miren los senos renales cómo están deformados. Ya los senos renales no lo vemos hiperecogénicos, algunas áreas lo vemos hipoecogénico. Entonces es un típico caso de, igual el espacio renal se va acortando porque también el riñón aumenta. Lo vamos a hacer muy bien acá en la tomografía, miren acá se ve muy bien. Miren, ya en la tomografía, las zonas de donde hay infecciosas, que lo ven ustedes acá, se ven ya hipodensas, ¿no? Miren ahí. Por eso hay hipodensa. El riñón aumenta el tamaño, aumento el tamaño del riñón, ahí miren, ¿no? Y también el espesor que ustedes están viendo acá. Y miren, ¿se acuerdan la poneurosis? Ya está también igual disminuida en su densidad y el espacio que se acorta. ¿Por qué se acorta el espacio renal? Porque el riñón está aumentado de tamaño. Acá igualmente otro caso, miren. Este es uno, este es otro, acá también viene ese perfecto. Y otra cosa también, puedo medir, ¿no? Puedo medir, y acá si ustedes miren el ROI, tiene casi 4, o sea, con eso corroboro que es, y aparte que es
con contraste. Ustedes se dan cuenta que en esta zona donde está el proceso infeccioso no hay realce a la sustancia de contraste. Entonces con eso puede... Y con la clínica, ¿cuáles son los signos de una pielonefritis? Hay 3 signos. Pielonefritis, ¿no? Fiebre, dolor y hematuria. La hematuria en este caso es microscopia. Hay que hacer, por ejemplo, se hace un examen de orina. Obvio que también en el examen de orina vamos a ver pues, bacterium, y ahí vamos a ver también bacteriuria de bacteriuria. Y también vamos a ver las unidades formadoras de colonias con exámenes, digamos. Entonces, eso me corrobora que es. Obvio, hay que hacer también el PP, ¿no? El puño de percusión lumbar, y es muy doloroso. De la fiebre es clave en la pielonefritis aguda. Pero el gol estándar, pregunta del ENAM de hace unos 5 años, es la gammagrafía con DMSA. ¿Ya? No es la eco, no es la tomo, es la gammagrafía. ¿Y cómo lo vemos en la gammagrafía? Como efectos de captación, que lo más frecuente, como ya vimos, son los poros. Mira, por ejemplo, acá, algo así parecido como vemos en la eco, hipo, en la tomo, ¿cómo era? Hipo-E. Acá lo que vamos a ver es hipocaptación, ¿no? O defecto de captación. Entonces, este es el gol estándar, no se olviden, ¿no? Se le llama la gammagrafía renal con DMSA, que es el ácido dimercapto succínico. ¿Con quién? Con el magnesio 99 inyectable. Y en la crónica, lo más frecuente en la crónica, no se olviden, es la tuberculosis renal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Básicamente los 3 signos claves que siempre ven en los exámenes. Es, en primer lugar, la hidrocalicosis. ¿Qué significa la hidrocalicosis? No, de los cálices que aumenta, como ustedes están viendo, su espesor, se dilata más. En otras palabras, la dilatación. Luego vemos la papila, viene la papila, lo que era, ¿no?, convexa, ahora se va a volver, ¿no?, o cóncava, disculpe, se va a volver convexa, ¿no? Pero que ¿se acuerdan que era como una copita, ¿no? Como una copa. Por eso viene el nombre de cáliz, ¿no? Del padre que toma su cáliz, ¿no? Entonces, pero acá no, acá está al revés, está convexo, la papila. Y el otro signo clave es la estenosis. Entonces, hay hidrocalicosis, es la triades en tuberculosis renal, no se olviden. Pregunta que lo voy a hacer en el examen. Es hidrocalicosis, estenosis de los cálices, y tercero, las calcificaciones, que lo vemos muy bien. Entonces acá, por ejemplo, no tenemos calcificaciones, pero también ya vemos, observen, la disminución del espesor de la cortical. Entonces este paciente, como es una pielonefritis crónica, no se olviden que a la larga le produce al paciente insuficiencia renal. ¿Sí? Y obvio que también disminuye de tamaño, o sea, una crónica, y termina, observen, en el riñón mástico, el famoso riñón mástico, o también conocido de una autonefroctomía derecha. ¿Qué sería? ¿Qué signo sería este acá? Que les acabo de decir hace ratito. La calcificación. Entonces termina al final el riñón en una calcificación. Miren, este es el riñón normal. ¿Está con contraste o sin contraste? La tomografía. Sin contraste, ¿no? Está sin contraste. Miren acá el riñón derecho. Y pareciese que estuviese. No, este no es contraste, este es la calcificación. Y el riñoncito, miren cómo está pequeñito, ¿no? O sea, en una insuficiencia renal el riñón termina pequeño, calcificado en este caso. Luego tenemos los abscesos renales. No es difícil también diagnosticar. Los abscesos también van a ser masas renales complejas. Acá miren toda esta zona que me da zonas anecoicas y también hiperecoicas, ¿no? En la grasa, como ven ustedes atrás, si aumenta su hipocriticidad. Y el seno renal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, miren, invade el seno renal, ¿no? Lo deforma. ¿Se acuerdan que el seno renal tenía esta forma? ¿No? Miren cómo está casi adherido, digamos. Producto puede ir absceso. Por no saben que el absceso es una colecta. Hemos visto absceso renal, hemos visto absceso hepático, hemos visto absceso pulmonar. Ya tienen una idea también. Entonces acá un absceso renal, que obvio que mejor me caracteriza por la tomo, ¿no? Ahí tienen la tomografía o el estándar. Ya les dije, miren el absceso, tiene esa característica. Está con contraste, siempre me ubico a la aorta, por eso que tiene, miren, un realce periférico y la pus que está en la parte más central, miren. O acá también igual, ¿no?
el absceso, que ustedes ahí la área hipodensa irregular de riñón que aumenta de tamaño, porque es una colección de pus y obvio dependiendo del tamaño del absceso, pues el riñón también aumenta de tamaño. Y también la grasa, miren, la grasa, ¿cómo se llama toda esta zona? La grasa PRR, conocido también en el espacio perirenal, que al final es grasa. Por eso que la grasa, como ustedes, hay un incremento en su densidad de la grasa, ¿no? Entonces un absceso típico, un absceso renal. Y como ya lo vimos, la tuberculosis renal, como yo dije, no se olviden, miren las calcificaciones, ¿qué más vimos? La disminución de la estenosis, por eso acá miren los bordes, y la hidrocalicosis, ¿no? ¿Termina en qué termina? En el riñón mástica que acabamos de ver. Ahí tienen ustedes, miren, una tuberculosis, ¿no? El número 1, que ven ustedes, hay un reflujo del contraste. Si ustedes se dan cuenta, el riñón tiene esta, mira ahí, sino que, ¿cómo se llama esta fase? Excretoria, es una fase excretoria. La hidrocalicosis, miren cómo se han dilatado los cálices, miren la cortical cómo está bien finita, ¿ven? O sea, está ahí una insuficiencia renal. La estenosis que les acabo de mencionar y la papila que también que ustedes acá tiene bordes irregulares. La papila debe estar, como les dije, como una copita, miren cómo está muy irregular la papila, ¿no? Entonces, una tuberculosis que antes uno lo hacía los diagnósticos de esa manera, ahora pues la tomo más ¿no? Igual también los signos por ecografía de una tuberculosis renal, la hidrocalicosis, que significa dilatación de los cálices, ¿no? El 2, las calcificaciones de los cerebros. Con la eco también podemos nosotros valorar calcificaciones. Y eso es un hallazgo que lo vamos a ver muy cuando vamos al sistema endocrino, vamos a ver las calcificaciones, por ejemplo, en patología mamaria, en patología de tiroides, ¿no? De suprarrenales, y las calcificaciones pueden ser así muy fácil de identificar, pero también puede haber microcalcificaciones que lo podemos ver muy bien con ecografía. Y también las áreas, como ustedes pueden completamente, este se ha movido, ¿no? Debe ser un poquito más allá, porque sí fue pollo. Dentro de los trastornos vasculares, la más frecuente, no se olviden, es la estenosis de la arteria renal, que ya les dije que es una buena etiología de la hipertensión renal. Luego tenemos el infarto cuando uno lo sospecha y la trombosis de la vena renal. Entonces miren acá qué bonito, esta es una resonancia magnética de contraste antes de hacer el intervencionismo, y comparo y observen la estenosis acá de la arteria renal, ¿no? Más finita, y esto me produce a la larga daño renal, ¿no? Daño renal, termina, si no se corrige, no se hace la angioplastía, acá hay que hacer una angioplastía de la arteria renal. Esto se hace ya con intervencionismo, como ya vimos que también el intervencionismo es terapéutico. Y si dan cuenta, acá también hay una dilatación postestenótica, ¿no? Miren acá la estrechez y la dilatación postestenótica. Y si ustedes dan cuenta, se ven diferentes. Este riñón tiene menos densidad, menos intensidad que el otro riñón. Entonces, con resonancia magnética hay también reducción global del tamaño renal, ¿no? Ya es un signo ya también indirecto de insuficiencia renal. Miren, un infarto, el infarto tiene la forma triangular, tiene que ser sí o sí con contraste, me ubico siempre en la aorta. Miren, acá está en una fase nefrográfica y tremendo infarto, ¿no? Sí. Se ve una imagen hipodensa, a la larga, si no se soluciona, no se hace tratamiento, se convierte en un necrosis, como ustedes, un infarto necrótico. Y esto puede, definitivamente puede terminar en una insuficiencia renal, igual. Y de lo que más frecuente, no se olviden, son las uropatías obstructivas, no se olviden, ¿no? Como ya les dije, en primer lugar, la hidrocalicosis, la hidronefrosis, la hidrovolteronefrosis y la megavejiga. Entonces vamos a empezar primero con la hidrocalicosis, como ya les dije. Solamente lo que vamos a ver acá es lo más frecuente, acá ustedes lo pueden leer, miren en el Perú en los cálculos. En el hospital neoplásicas vemos más las neoplasias, tumores, ¿no? Los ganglios que comprimen el uretre, pero también puede ser por otras causas. Yo recuerdo una vez en una paciente que le habían hecho una histerectomía, ¿no? Y en vez de también clampar la arteria renal, la arteria ureteral, clamparon el uretre. Entonces la paciente obvio te da una patología.
y A caballero, no se puede, es una iatrogénica. Entonces ahí tienen ustedes igual las causas, ¿no? Pueden también igual, pueden ser procesos pielonefritis, tuberculosis, como ya vimos. Entonces subrayen esto, que le va a preguntar es la dilatación de la cálice menor y la papila cuando hablamos nosotros, las hidrocalicosis. Ahí está, por ejemplo, miren, una hidrocalicosis superior, miren la papila cómo se ha dilatado. Acá se acuerdan que debe ser como un cáliz, ¿se acuerdan que le dije? ¿Se han visto un cáliz? Esto es del Padre, ¿no? En el nombre de Cristo, ¿cómo es? ¿No? ¿Han ido a la misa o no? Y acá, si ustedes se dan cuenta, se ve la cáliz menor que también está dilatada. Por eso que es una hidrocalicosis. ¿Cómo se llama esta técnica? La orografía es que de Testore. Ustedes están en la luna de Pai. Y la hidronefrosis, que son las mismas causas, igual lo mismo, ¿no? Pero acá la diferencia es que se dilata la pelvis, las cálices, tanto las cálices menores, las cálices mayores y las papilas, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? La obstrucción pélvico-uretral. Por eso que en el esquema les puse el número, recuerdan el número 8 que era la unión pélvico-uretral. Entonces miren acá, una típica de hidronefrosis, esto lo van a ver ustedes con mucha frecuencia, al inicio de la hidronefrosis, nuevamente hidro por líquido, el tamaño del riñón aumenta, miren, ¿no? Tremenda aumento con ustedes de tanto de la corteza como en detrimento, como ustedes ven, por la pelvis renal, por eso que miren cómo está completamente dilatada, por eso que me haciendo esto. La unión pélvico-ureteral que ustedes están viendo acá, el uréter también, si es una hidroureteronefrosis, porque el uréter también está dilatado, en este caso también está dilatado, y la disminución de la cortical, ¿no? Tremenda disminución, porque todo esto acá ven ustedes, acá deben estar los senos renales, ¿no? ¿Sí? Un poco acá también las pirámides de Malpighi, pero realmente hay una poca diferenciación córtico-medular, que es un buen signo. Pero el gol estándar, no se olviden que es el átomo, ¿no? Miren el átomo, este está el riñón, digamos, normal, acá está su pelvis, está en una fase excretoria, porque estamos viendo la pelvis, miren el uréter, acá ya estamos viendo ya la vejiga, poco a poco se está llenando el contraste, pero miren el otro riñón, disminuido ya, ¿no? Acá le he puesto oro TT, pero la dilatación, miren la pelvis cómo está muy marcada su dilatación, se ve como una hipodensa. Y la cortical, completamente adelgazada. Miren acá la cortical y acá la cervical muy adelgazada. Este paciente ya tiene insuficiencia renal de ese riñón. Y la hidroterapia, las mismas causas, lo mismo, pero como ya les dije, también está obstruido, el uréter también está dilatado. Mira acá, gracias a esta pregunta, porque siempre les tomo, esta es una ecografía bidimensional. Miren acá la porción intersticial como el edema, esto debería verse por lo menos hipoecogénico, se ve hiperecogénico. ¿Cuál ha sido la causa? Un cálculo, ¿no? El cálculo pues es terrible. Cálculos cuando son más de 7 milímetros, es mejor hacer ya una cistografía, ¿no? Una citografía que también le llamo. Entonces acá vamos dilatando poco a poco, hay como un punzón, ¿no? Porque ya el cálculo jamás va a bajar, porque este cálculo de todas maneras tiene más de 7 milímetros. Entonces los cálculos vamos a ver hiperecogénico, el uréter está dilatado, y el cálculo, ¿cómo se llama este signo? La sombra acústica posterior, ¿no? Entonces miren que podemos verlo muy bien con la ecografía. Todo eso que ustedes están viendo en la vejiga. Yo veo que lo caracterizo mucho mejor con la tomografía, porque la tomografía me puede identificar mucho mejor los cálculos. Miren los cálculos acá en este paciente, en la pelvis, en el uréter, y también en este lado, miren, en el lado derecho, o sea, tienen ambos riñones, pero en este riñón, ¿cómo tiene los cálculos en el uréter? Y miren dónde está. Está en la porción intersticial, ahí es donde el dolor es insoportable. Cuando ustedes tengan un paciente con cálculo ureteral, es más o menos el dolor similar al acné, o sea, la fase, ¿no? La paciente tiene en la fase expulsiva en un parto, más o menos así es el dolor. Nosotros, no hay posición antálgica, calmar el dolor es bien difícil. ¿Por qué? Porque miren, este es el corte coronal y como la mejor forma de poder ver los cálculos es en la, ¿qué corte es este? Sagital. Miren, justamente está en la porción
casi está llegando, acá este es el trígono, ¿no? Y ahí se ha detenido el cálculo, en causa del espasmo, un dolor muy insoportable. Realmente, muchas veces los pacientes hay que hacerles de todas maneras ya el procedimiento con la cistoscopía, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, ¿no? El gol estándar para ver ya la parte funcional. ¿No se acuerdan que les dije que tenía esta forma las curvas? Pero miren este paciente en el lado derecho, nunca la curva desciende, ¿no? Y nosotros mejoramos la sensibilidad de este estudio conocida como el test de LASIS también. LASIS es el nombre comercial de la furosemida. Si ustedes recuerdan, la furosemida es un diurético de asa, ¿no? Lo que hace jala el asa de gel en líquido, aumenta la presión por el líquido, pero si tengo yo un cálculo, tengo una masa que me está subiendo diurético, por más líquido que saque, la curva, como ustedes están viendo, miren, este es el pre-látice, el post-látice, y no desciende la curva. O sea, esto es un proceso, pero no solamente me ocasiona daño, sino que también el proceso objetivo, sino también me ocasiona daño renal. Normalmente debería verse, ¿no? El riñoncito acá, miren, así como acá, pero por acá no lo vemos el riñón. Entonces acá concluyo que es una patología obstructiva, pero también un patrón obstructivo del riñón izquierdo. La mega vejiga, ¿no? Vamos a ver también mega vejiga, ¿no? Que también me ocasionan, son causantes también de lo que es el reflujo vesicular. El reflujo vesicular es una de las causas. ¿Por qué me causa esto? Lo más frecuente es los tumores prostáticos, ¿no? La próstata comprime y va a crear un crecimiento de la vejiga, ¿no? También puede ser tumores vesicales, o sea, tumores propios de la vejiga, los cálculos, ¿no? Las válvulas también o el radio posterior. Entonces ahí tienen ustedes, miren, una mega vejiga, ¿no? Tremenda vejiga, como ustedes ven, dice la pared abdominal, y la vejiga que ven ustedes muy extensa, su contenido, si bien es cierto, es homogéneo, anecoico, ¿no? Y también, como ustedes ven, la pared vesical está más adelgazada. ¿Cuánto era en milímetros de la pared vesical? ¿Ah? De 2 a 3 milímetros, ¿no? Completamente. ¿Y qué tiene? ¿Cómo se ve esto de acá? El refuerzo acústico, creo que hay buena cantidad de volumen de líquido, ¿no? Y por último, los tumores renales. ¿No? Vamos a empezar primero con los tumores benignos. El más frecuente es el adenoma, ¿no? Puede haber también el amartoma. Los tumores benignos generalmente son, pues, como casi muy similares al quiste renal, pero va a tener algún comportamiento. Por ejemplo, en el caso de los angiolipomas, que lo ven ustedes, todo esto es la cortical, se van a ver hiperecoicos, de bordes regulares, homogéneos, o como acá también, por ejemplo, miren otro angiolipoma mucho más pequeño, más pequeñito que, ¿no? Son intrascendentes muchas veces, algo que tengan de tamaño considerablemente mayor de 5 centímetros, ahí sí es quirúrgico, ¿no? Y la tomografía, este es lo que les hablaba, el famoso Bosnia 4, ¿no? Tipo 4, ¿no? Que son cistoadenomas, ¿no? Que son quistonas, ¿no? Quistes, no es una masa para empezar bilomunada, pero multiloculada, ¿no? Tiene, miren, tabiques finos, ¿no? Miren los tabiques entre quiste y quiste, y como es cistoadenoma, como es adenoma, todavía tiene tejido sólido, por eso tiene escaso tejido sólido, por ejemplo por acá, ¿no? Hay tejido sólido, y tiene una membrana que es muy delgada, por eso muchas veces estos cistoadenomas se pueden romper y se pueden complicar, ¿no? Y de los tumores malignos, el más frecuente puede ser el adenocarcinoma, y en pacientes pediátricos no olviden es el famoso tumor de Willis, por no decir es el tumor más frecuente de las masas renales de los pacientes pediátricos, un tumor muy agresivo, ¿no? Entonces los signos ecográficos, ¿no? Por ejemplo, miren acá, dentro de lo que es el adenocarcinoma tenemos el carcinoma de células renales. 7 también se considera el número, ¿no? Más de 7, un tipo es malo, menos de 7. Puede ser quirúrgico, estamos hablando de 7 centímetros, ¿no? Cuando está limitado, por ejemplo, como en este caso, la masa renal, es una masa compleja, tiene zonas hipoecoicas, hiperecoicas. Si nosotros lo hacemos hasta el mismo paciente con el flujo, miren, hay flujo dentro, miren acá, porque no olviden que los tumores pues, tienen vascularidad, no sé, ya sea interna o también periférica, ¿no? En la tomografía, que es el buen estándar, miren la masa, este es el riñón, tengo una fase ya nefrográfica, ¿no? Y miren la masa compleja, ¿no? Tiene un realce heterogéneo, y como está contiguo al segmento 6, miren cómo lo ha invadido, ¿no? Y ya les he dicho varias veces que la presencia de necrosis en los tumores malignos es un signo de mal pronóstico, ¿no? Bien, la necrosis es un signo mal. ¿Y cómo lo vemos la necrosis en la tomografía?
bien hipodenso, casi tiene la misma densidad de la grasa que ustedes están viendo acá, de la grasa perirenal. Ustedes comparan bien, entonces no es difícil, por ejemplo, miren los tejidos, ¿no? Y obvio que también hemos visto que sus bordes, el tumor de Wilm, acá tienen también ustedes este carcinoma. Este es lo peor que puede haber porque termina, miren, en una trombosis de la vena renal, ¿no? Esa es la característica, y también de la vena cava, como ustedes están viendo acá. Miren, todo esto que ven ustedes, estos son trombos tumorales. Tengo una fase córtico-medular y miren cómo me ha dilatado la vena renal con trombos. Siempre uno ve, tener trombosis ya en la vena, ya estamos hablando de un estadio 4. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? No se me vayan porque va a pasar lista.